Y ya no se trata nada más de que esos acuerdos de paz regional van a imponerle a El Salvador un tipo de solución. Ya no se trata nada más de que se va a esperar para El Salvador una simetría como la de Nicaragua. En Nicaragua la contra se desmoviliza, pues en El Salvador también. Eso se acaba y abrimos un proceso de negociación real. Y claro, se rompe también con otra lógica en la que se le demandaba al FMLN que antes de negociar tenía que parar la guerra. ¿Vean? Paren la guerra primero y después hablamos. Era una cosa en la que nadie podía tener garantía. Nosotros paramos la guerra y en ese país quienes imponen son las fuerzas de derecha, se consolida el proyecto neoliberal y por supuesto se consolida y se hace perdurable el poder del ejército, pero eso nos pedían. ¿Por qué? Porque nos veían como los grupos terroristas fuera del sistema político establecido, que debían renunciar a la lucha armada para que el país pudiera consolidar un proceso de democratización en marcha. Eso se rompe. Con la ofensiva de noviembre también se rompe. Y a nadie más se le ocurre ahora decirle al FMLN que pare la lucha armada o que se desarme para negociar después. A nadie se le ocurre ahora. Entonces se establecen pautas nuevas para la negociación. Y además de eso, con esta conquista de apertura de negociación real, se abre también la posibilidad de un proceso de concertación nacional que no teníamos en el pasado. Porque claro, siendo el ejército el problema fundamental para la democracia en El Salvador, obviamente los únicos que teníamos posibilidades de hablar fuerte y de criticar al ejército éramos los que estábamos armados. Nosotros sí podíamos gritar cualquier cosa en contra del ejército, pero el resto de la sociedad civil no tenía posibilidades de hacerlo. Los partidos políticos, las fuerzas sociales no tenían posibilidades de hacerlo, porque en esas condiciones el miedo se impone, el miedo manda. Y la gente puede pensar muchas cosas, pero no se atreve a decirlas. Un político de derecha decía antes de la ofensiva de noviembre, en este país todo el mundo sabía que el ejército robaba, todo el mundo sabía que el ejército mataba, pero nadie lo decía. Ahora la gente sabe que el ejército no sirve para un carajo en este país. Y además los mismos norteamericanos están cuestionando al ejército, entonces en este país ya todo el mundo se atreve a cuestionar al ejército y a hacer demandas contra el ejército, y esa es la situación que se ha abierto en este momento en El Salvador, que hay un proceso de concertación nacional en marcha, que tiene en el centro, que tiene en el banquillo de los acusados precisamente al ejército, y eso es una ganancia política extraordinaria. Ahora bien, quiero referirme de manera particular al proceso de negociación que se ha abierto en este momento. Tratar de explicarlo, aunque aquí se van a repartir algunos documentos en el que está más detallada, más pormenorizada. Yo quiero hacer una síntesis. Resulta que en Ginebra, en la reunión del 4 de abril, se firmó un protocolo que establecía que el propósito inicial de la negociación era lograr acuerdos políticos que permitieran la concertación de un cese del enfrentamiento armado. Esto de lograr acuerdos políticos antes del cese del enfrentamiento armado es lo que precisamente le da vuelta a aquella lógica de paren la guerra primero y negociemos después. Ahí en Ginebra queda establecido acuerdos políticos previos a un cese de fuego. Y nosotros estamos en este momento en la negociación precisamente en esa etapa, en la de los acuerdos políticos previos que nos conduzcan al cese de fuego. Y en esta etapa pues nosotros tenemos diferentes puntos en el orden político ligados
a los derechos humanos, a las elecciones, al sistema judicial salvadoreño, a la concertación económica y social, pero también tenemos puntos que para nosotros son la clave de este periodo de negociación, que son acuerdos relativos a una desmilitarización parcial de la sociedad, que tiene como propósito desmontar la capacidad represiva del aparato militar salvadoreño y quebrar ese resorte de terror que existe en la sociedad salvadoreña. ¿Y cómo pensamos nosotros que podemos lograrlo? En este punto de la desmilitarización parcial, nosotros hemos hecho 4 tipos de demanda. Primero decimos nosotros, debe ponérsele fin a la impunidad del ejército, porque la impunidad es la fuente de poder del ejército, es lo que le permite imponerse sobre el resto de sectores. Y decimos, para romper con la impunidad hay necesidad de enjuiciar por lo menos 4 hechos, el de Monseñor Romero, el de los sacerdotes jesuitas, el de Héctor Oquelí, que es un dirigente opositor, y el de una bomba que le pusieron a un local sindical. Nosotros decimos 4 juicios ejemplares. Y voy a explicar después por qué razón estamos demandando eso. Demandamos además un proceso de depuración a fondo de la Fuerza Armada que elimine individuos, no elimine en el sentido físico, ¿verdad? Si no me refiero que saque de la Fuerza Armada a individuos y a unidades que tienen una trayectoria represiva, que son los que sustentan las posiciones más duras dentro del ejército. Demandamos además desmontar todo el aparato paramilitar, que es un aparato muy grande. Creo que, no sé cómo le llaman en otros países, las defensas civiles. Y demandamos además el fin del reclutamiento forzoso. Pero ¿por qué nosotros planteamos esto? Yo decía, tratamos de desmontar la capacidad represiva del ejército y su capacidad de imponer terror sobre la sociedad, por una razón. Porque nosotros perfectamente podríamos llegar a acuerdos muy buenos, muy satisfactorios en el papel, en materia de elecciones, en materia de cambios al sistema judicial, en materia de derechos humanos, todos podrían ser acuerdos muy buenos en un papel. Pero sí, el ejército sigue sin sufrir esas alteraciones, de nada valdrían que existiera un marco nuevo de libertades democráticas en el país. Y tiene una explicación muy simple. Se puede hacer un sistema judicial perfecto, ¿verdad? Pero uno se pone a pensar qué juez actualmente en el país se atreve a enjuiciar a un militar. Si sabe que el día que ese hombre ponga un juicio, en la misma noche va a estar recibiendo 3 llamadas de amenaza a muerte y ahí se acaba cualquier juicio. O si los que llegan de jurado o de testigos a un tribunal, cada vez que se quiere enjuiciar a un soldado llegan los oficiales, cualquiera dice, yo no me atrevo aquí a dar un veredicto de castigo a un militar porque al siguiente día me matan. Entonces, ¿qué ocurre? De que estas demandas en desmilitarización son congruentes con las demandas en democratización. El doctor Ungo, todos ustedes saben de la Convergencia Democrática, claro, ellos se están preparando para ir a elecciones en marzo del 91, nosotros no. Y él decía, yo no voy a ir a unas elecciones a sacar un 3.8%, no puedo ir a unas elecciones a perder. Y claro, dice, en medio de unas condiciones de militarización como la que tiene el país, y en medio de un clima de represión y de temor en la sociedad salvadoreña, ¿quién se atreve a ponerse una camiseta de la Convergencia Democrática? ¿Quién se atreve a hacer activismo en favor de la Convergencia Democrática si la Convergencia Democrática parece identificada de una u otra manera con el FMLN? Entonces él sabe que sus mismas posibilidades electorales, igual las del resto de la oposición salvadoreña,
se ven reducidas, precisamente ¿por qué? Porque el ejército es capaz de imponer temor y sobre la base de ese temor también hacer que los resultados electorales se inclinen en una u otra dirección. Entonces, pues, este planteamiento nuestro de la desmilitarización parcial tiene que ver precisamente con crear un nuevo marco de garantías y de seguridades a la sociedad salvadoreña que le permitan hacer ejercicio de lo que allí se consiga en libertades democráticas. Y esto pasa por cambios profundos dentro del ejército salvadoreño. Entonces, ese es el primer paso. Sobre esa base, por supuesto, el FMLN estaría dispuesto a concertar un cese de fuego. Ustedes saben que un cese de fuego para el FMLN, en las condiciones actuales, cuando estamos con las Naciones Unidas de por medio, implica supervisión internacional. Implica que hay fuerzas de intermediación que dicen en qué zonas vamos a estar asentados nosotros y en qué zona se va a mover el ejército. Pero nosotros decimos, bueno, si nosotros cesamos el fuego sin que ese ejército haya sufrido cambios de fondo, obviamente nosotros vamos a estar en una cárcel, mientras el ejército mantiene su asedio, sus agresiones a la sociedad salvadoreña. Y todo el mundo se ve entonces desarmado, porque hoy por hoy las distintas fuerzas políticas y sociales ven en las armas del FMLN la única garantía de que en ese país se produzca un cambio en el sistema político salvadoreño. Y saben que una vez esas armas estén silenciadas, no hay más posibilidades de presión que permitan esos cambios necesarios en el país. Entonces todo el mundo dice, el cese de fuego es una carta que ustedes tienen en sus manos y no pueden tirarla en cualquier momento. Tiene antes que haber sufrido cambios el ejército. Entonces estamos en ese momento. Y claro, hay otro momento subsiguiente de la negociación más a mediano plazo, en el que nosotros estamos pretendiendo una desmilitarización total de la sociedad salvadoreña. ¿Qué significa eso? Significa que el ejército se desarma y nosotros también. Y ese país queda vacunado contra cualquier otra guerra. Haber tenido 70.000 salvadoreños muertos, 1 millón de desplazados, 6.000 desaparecidos, y quizás son cifras que ya crecieron en los últimos años. Una guerra que ha provocado un impacto social tan fuerte para tenemos 6 millones de habitantes. Pensamos nosotros, condiciones para decir, se puede vacunar a este país contra cualquier otra guerra, desarmando a todas las fuerzas. Claro, algunos ven esto como una utopía, como algo que como un ideal digno de reconocer, pero como algo que no puede conseguirse. Muchos le ven así. Nosotros, sin embargo, no le vemos así. Creemos que se han comenzado a crear condiciones que nos permiten avanzar en esa dirección. De todas maneras, si el ejército no se desarma, nosotros tampoco. Y esa es una fuerza de presión y nadie nos puede a nosotros imponer lo contrario. Pero en fin, hay un proceso regional en el que se habla de la desmilitarización. Ustedes saben, Nicaragua va a emprender un proceso de esa naturaleza. Honduras mismo está hablando de desmilitarizar, sea por procesos políticos, sea porque las economías de nuestros países ya no pueden sostener esos aparatos militares tan grandes. Y porque los mismos norteamericanos no están en condiciones ahora de seguir sosteniendo al ejército que está todavía en guerra, no digamos después, una vez la guerra haya terminado. De tal manera que hay como condiciones regionales y nacionales que nos permiten pensar, ¿vean?, ahora en la posibilidad de una desmilitarización total de la sociedad salvadoreña. Y eso lo vamos a pelear en la mesa. Pensamos que esto de la desmilitarización es la clave para una democracia efectiva en el país y para una paz definitiva en El Salvador. Y tenemos la fuerza para demandarlo en esta coyuntura. Ahora, no todo es fácil. Nosotros tenemos una demanda, pero también estamos enfrentados a un gobierno, estamos enfrentados a los norteamericanos que obviamente, aunque saben que las cosas han cambiado, quieren
quieren hacerlas a su manera, ¿no? Y nosotros sabemos de que ellos quisieran en este momento conseguir un cese de fuego muy barato, de muy bajo costo, unas cuantas concesiones electorales, unas cuantas concesiones en derechos humanos, en la cuestión judicial, cuestiones de carácter administrativo, y sobre esa base hacernos a nosotros firmar un cese de fuego. Porque todavía piensan, de alguna manera, que un cese de fuego implicaría para el FMLN una dificultad muy grande. Ellos dicen, bueno, 6 meses en cese de fuego no lo soporta el FMLN de septiembre, porque se habla de septiembre como una fecha para firmar cese de fuego. No lo creemos, no creemos que sea posible. Dice, pero de septiembre a marzo un cese de fuego, ¿cómo lo resiste el FMLN? No es posible, dicen, no lo resistiría. Hay unas cosechas de por medio, yo no sé en el resto de países cuál es el periodo de cosechas, pero en El Salvador las cosechas son a final de año, entonces ellos dicen, hay cosechas de por medio, hay unas expectativas de paz que estamos creando, la fuerza militar permanente del FMLN es pequeña, el grueso de su fuerza es semipermanente, gente que vive en su casa, que se concentra para combatir, y entonces se les desmoviliza la fuerza en un cese de fuego, no tendrían posibilidades de reconcentrar fuerzas y de ponerlas a combatir. Entonces dicen un cese de fuego de bajo costo podría producir un proceso de desmovilización natural de esas fuerzas y el FMLN perdería toda capacidad ofensiva. Eso quisieran ellos, ¿verdad? Y los norteamericanos quisieran también modernizar a la Fuerza Armada para recomponer un sistema político que se les ha deteriorado. Y la quieren modernizar haciéndola sufrir poco, ¿vean? Sin hacer nada que pueda dividirla, que pueda violentarla, sino que un proceso de depuración gradual, controlado, en el que vaya saliendo uno y que otro militar a asumir de agregado militar en embajadas extranjeras. Eso quieren ellos, hacer su propia depuración y de esa manera dejar vacías las demandas que el FMLN tiene en la mesa. O sea, están por recomponer su sistema político y no por hacer los cambios profundos que quiere el FMLN para este periodo. Eso quieren los norteamericanos y el gobierno. Y nosotros, por supuesto, no esperamos todo de la mesa de negociación, porque la mesa de negociación da para poco por sí sola. Nosotros esperamos más de lo que está ocurriendo fuera de la mesa de negociación. Y yo decía, fuera de esa mesa está ocurriendo un proceso de concertación nacional. Dagoberto hoy en la mañana se refería un poco a ello. Están reuniéndose en el país las más diversas fuerzas sociales, con distinta ideología, distintas posiciones políticas, distintos intereses, se están reuniendo en este momento y están colocando en el centro de sus demandas el problema de la desmilitarización. Porque también temen a un gobierno que está caminando en un proyecto neoliberal del que todos han hablado ahora acá, que está despojando a los campesinos de las tierras que le fueron conferidas en una reforma agraria limitada, pero por fin una conquista social, que están reprivatizando la banca y están dejando a los campesinos sin acceso a los créditos, que están elevando los precios. Bueno, todos conocemos el impacto de lo que es la implementación de un proyecto económico de esa naturaleza. Y la gente sabe que si no se logra en este periodo cuestionar al ejército, ese gobierno se consolida y todos caminaríamos para atrás. Entonces ahí están reunidas las más diversas sociales, incluidas algunas muy fuertes, por cierto, que han sido influenciadas y siguen siendo influenciadas por la democracia cristiana. El partido de gobierno contra el que estuvimos combatiendo durante estos 10 años de guerra atrás, ahí están ahora reunidas. De la misma manera, los partidos políticos en este momento se encuentran activos. Tanto fuerzas sociales como partidos políticos están participando activamente del proceso de negociación. Y ya no solo es el FMLN y el gobierno sentados en la mesa, sino que también son todas estas fuerzas políticas y sociales reunidas
demandando la desmilitarización de la sociedad. Y otras fuerzas totalmente nuevas que aparecen en el panorama político, la empresa privada. Por primera vez la empresa privada cuestionando al ejército salvadoreño. Claro, la empresa privada salvadoreña tenía al ejército como su instrumento en el pasado, pero los norteamericanos lo dotaron de tanto poder que ahora se convirtió en un poder en sí mismo el ejército. El doctor Ungo decía en una ocasión, el ejército en este país es como el perro, ya no cuida bien la casa, come mucho, y ahora le quieren morder la mano al amo. Y esa es la situación en la que está la empresa privada. Miren el ejército, una concentración de poder extraordinariamente grande que ya no la deja gobernar ni a ella misma, y además ve al ejército como un competidor desleal en la economía, porque el ejército ha concentrado demasiado poder económico. De tal manera que ahora la empresa privada en parte converge con el FMLN cuando nosotros planteamos que hay que reducirle el poder al ejército, de tal manera de que pueda imponerse la sociedad civil sobre el poder militar. Entonces este es el proceso nuevo que se ha abierto y a este le apostamos, al de la concertación nacional que está creando una nueva correlación política de fuerzas. Y además le apostamos a otras cosas. Se ha hablado mucho de un empate militar en El Salvador. Nosotros creemos que no hay empate militar. Primero porque ellos estarían obligados a estar ganando la guerra y no la están ganando. ¿Vean? Pero en segundo lugar porque el ejército ya hizo todo. Él ya no tiene nada nuevo que hacernos a nosotros. Lanza ofensivas contra todos los frentes, lanza todos sus helicópteros. Ya las echó todas, como decimos nosotros. Y nosotros tenemos un as de oro todavía aquí en la manga. Nosotros hicimos una ofensiva en noviembre y nosotros no hemos desatendido lo militar y nosotros no estamos descartando el uso de un poder militar en mayor escala. Todo el mundo habla ahora de una segunda ofensiva y esa segunda ofensiva no está descartada. Solo tenemos que saber si en un momento llega a ser necesaria para que esta negociación y este proyecto de democratización y desmilitarización pueda hacerse una realidad en el país. Y ya me sacaron tarjeta amarilla. Gracias. Muy bien. Compañero Lula, compañeras y compañeros, más de una vez en el momento de despedirnos, sea para ir a Angola, sea para cumplir cualquier otra misión, a alguno de nosotros, el compañero Fidel nos ha dicho, te envidio. Eso me dijo en esta ocasión cuando me despidió en La Habana. A esta altura de nuestro encuentro, tengo que decir que tenía toda la razón, que tenía suficientes motivos para suponer que este encuentro nuestro sería, sin lugar a dudas, fructífero y nos dejaría un saldo positivo a todos. Cumplo ante todo el encargo de transmitirles un abrazo en nombre del compañero Fidel, quien desde que tuvo conocimiento de esta idea se sintió muy motivado por la excepcional oportunidad que para nosotros representa de conocer las opiniones, las dudas, las inquietudes que respecto a Cuba, a la Revolución Cubana, a la situación en nuestro país, nosotros conocemos
existen entre muchos de nuestros amigos, de nuestros compañeros de lucha. El título con el que he sido presentado aquí, es decir, el tema, me ha dejado un poco apabullado. Mi pretensión es mucho más modesta. Realmente pretendo hablar de Cuba, de nuestra experiencia, de nuestros criterios, de nuestras percepciones, y propongo a ustedes hacer una breve introducción. Ya ustedes verán después cuál es el concepto de brevedad, y después que ustedes pregunten todo lo que les pueda interesar. Creo que es lo más útil, lo más conveniente para satisfacer el interés que creo es mutuo. Nosotros, en estas horas que llevamos juntos, hemos escuchado criterios, puntos de vista que compartimos, otros que no compartimos. Todos nos parecen dignos, desde luego, de respeto, y creo que ninguno puede ser soslayado, puede ser desconocido en una coyuntura como la que estamos viviendo. Quisiera, a manera de gran preámbulo, decirles a todos que estén tranquilos, que estén confiados, que en Cuba ni hay ni habrá crisis, que nuestra dirección, profundamente arraigada en el pueblo, cuenta con prestigio, con autoridad, que nuestro partido está también profundamente sembrado en nuestra sociedad, que trabajamos con plena conciencia de nuestras insuficiencias, desaciertos, errores, y que nos hallamos en un momento excepcional, en una excepcional oportunidad de rectificación y de perfeccionamiento. Ayer, cuando presentaba la agenda de nuestro encuentro, el compañero Marcos Aurelio aludió fraternalmente al caso de Cuba. Somos, en efecto, un caso. Solo que el caso de Cuba no es, según lo vemos nosotros, de última hora, ni se explica en el marco de referencia de los fenómenos que han tenido lugar en Europa Oriental. Nuestro caso cumplió 31 años. Permítanme recordar que la Revolución Cubana se desarrolla en la vecindad inmediata de Estados Unidos, en un territorio insular equivalente al 1,29% del territorio brasileño, o lo que es lo mismo, en Brasil caben 77 Cubas. ¿Por qué nos hemos convertido en un caso? Y lo somos cada vez más. Porque en nuestro país no rige el pluripartidismo, ni la economía de mercado. Porque en Cuba no tienen lugar elecciones como en otros países de América Latina. Porque no existen por separado en el sistema institucional cubano los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Creemos que no, compañeros. Somos un caso, porque hemos resistido y hemos derrotado al imperialismo norteamericano. No evoco ahora victorias militares, de las que nos sentimos orgullosos. Aludo a la obra y a la existencia misma del proceso revolucionario en Cuba, pese a que Estados Unidos, menos un ataque directo, ha hecho, como ustedes saben, todo lo que ha estado a su alcance por doblegarnos primero, barrernos más tarde y hoy por aislarnos y estrangularnos. Somos un caso
porque habiendo heredado una economía deforme y neocolonial, sometida desde los primeros esfuerzos liberadores a un ferro bloqueo, expuesta a la crisis que afronta el tercer mundo y a las consecuencias de la deuda externa, del intercambio desigual, el dumping y las manipulaciones monetarias del capitalismo, aún en esas circunstancias tan adversas, Cuba ha sobrellevado como ningún otro país de América Latina la crisis sin precedente que atravesamos. Según el informe de la CEPAL, entre 1980 y 1990, el producto por habitante creció en Cuba más que en el resto de los países de nuestra área, y aún por encima de naciones que con determinados resultados macroeconómicos son a la vez escenarios de una aguda polarización de la riqueza y de injusticia social. Somos un caso porque en Cuba no existe el desempleo como fenómeno social, porque a los niños y los jóvenes tenemos que explicarles qué cosa es un mendigo cuando ven esas imágenes en la televisión. Somos un caso porque nadie, absolutamente nadie en Cuba se acuesta sin comer, porque a nadie, absolutamente a nadie en Cuba le falta un médico o una medicina. Somos efectivamente un extraño, insólito caso de justicia social, de distribución equitativa de la riqueza, de igualdad de derechos, de continuo esfuerzo por elevar la eficacia de los servicios en materia de educación, salud y seguridad social, de protección a la niñez, de promoción de la mujer a todas las esferas laborales y de dirección, de oportunidades de empleo virtualmente universales y de respeto a la dignidad humana. Somos también un caso por la colaboración solidaria, ante todo de la Unión Soviética, de la que se hizo merecedor el pueblo cubano. Se forjaron así relaciones económicas ejemplares entre un gran país desarrollado y uno del tercer mundo, en términos que corresponden a las aspiraciones del nuevo orden económico internacional. Somos un caso, pudiera añadir, porque 300.000 cubanos, de forma absolutamente voluntaria, durante 15 años, prestaron asistencia militar y civil al pueblo de Angola. A su vez, creemos que es del todo legítimo el interés de nuestros compañeros y hermanos de lucha por alcanzar, a partir de la conciencia de todas estas realidades que ustedes tienen, una aproximación a la Cuba de los años 90, a la luz de las consecuencias previsibles para la economía y el desarrollo social de nuestro país, después de lo que Bush no vaciló en denominar la revolución del 89. Entre paréntesis, para la élite gobernante de Estados Unidos, para sus ideólogos y servicios especiales, no hay margen a duda respecto al carácter de los cambios que han tenido lugar en la mayoría de las sedicentes democracias populares. Con toda franqueza, ustedes deben saber que prevemos peligros reales, riesgos, y tenemos motivos para la incertidumbre. Suministros vitales, como es el caso del combustible, pueden verse limitados o incluso interrumpidos. Nuestro partido, en consecuencia, ha elaborado una estrategia para esa contingencia y a nivel del Estado y de la sociedad estamos preparados para pasar a lo que denominamos periodo especial en tiempo de paz, es decir, preparar al pueblo y a la economía para una situación semejante a la que prevemos en el caso de un bloqueo total por parte de los Estados Unidos, como preludio de una invasión, solo que en una situación de paz, pero no menos grave por las restricciones y limitaciones a los que nos veríamos sometidos. Tal expectativa de que el país se vea abocado a un titánico esfuerzo por la supervivencia
supervivencia puede desatarse al margen de la voluntad política de la actual dirección soviética, en la hipótesis de que ésta resulte sobrepasada por los acontecimientos. Debo subrayar que en la concepción diseñada por nuestro partido para esta eventualidad se concede la máxima importancia a las alternativas que permitan, además de continuar satisfaciendo las necesidades vitales del pueblo, sostener en las peores condiciones nuestra estrategia de desarrollo y nuestras prioridades verdaderas. En Cuba, como he dicho, comprendemos y compartimos la necesidad de una reflexión sobre la transición al socialismo en nuestro país. Más aún, estamos inmersos en una autorreflexión sin precedentes en las prácticas de consulta democrática desarrolladas en la Revolución. No ya por el alcance y la extensión de esa consulta, que abarca como otras veces a toda la población, sino ante todo por el contenido. Así hemos dado inicio a partir de junio y pensamos que en su primera etapa deba prolongarse hasta septiembre a un debate nacional del llamamiento al cuarto Congreso de nuestro partido, previsto para el segundo trimestre del próximo año. El llamamiento es, en rigor, un anticipo de la agenda del Congreso, y esa agenda abarca un conjunto de temas en la perspectiva del perfeccionamiento de la transición al socialismo en Cuba. Debo decirles que en términos prácticos, el debate que tiene lugar en este momento en el seno de la sociedad cubana, promovido y alentado por nuestro partido, significa ante todo que la gestión del propio partido y del Estado está colocada bajo escrutinio público en el sentido más integral. Me explico. No se trata de evaluar los resultados de esa gestión, sino que a partir de la experiencia de las masas, de la militancia y de los cuadros, está planteado un cuestionamiento de la estructura, los métodos, el estilo mismo del partido, incluyendo una concepción y una praxis en la relación entre la vanguardia y el pueblo, que se inspira en la experiencia original de la Revolución cubana, que, como ustedes conocen, construyó su vanguardia después del triunfo en un diálogo singular con las masas, que a la vez fueron la cantera de donde se nutrió esa vanguardia a partir de la fusión de tres organizaciones que protagonizaron con diferentes grados y niveles de participación el proceso insurreccional que dio lugar al triunfo popular de enero de 1959. En el tránsito hacia el actual Partido Comunista de Cuba, fuimos primero las organizaciones revolucionarias integradas. Primera etapa de la fusión del Movimiento 26 de Julio, del Directorio Revolucionario 13 de Marzo y del Partido Socialista Popular, Partido Marxista-Leninista, en la cual se dieron en ese proceso prácticas sectarias, cuya crítica aceleró el paso a una nueva etapa, el Partido Unido de la Revolución Socialista, que representó una sustancial transformación, en tanto se produjo una ruptura con la historia de cada una de las organizaciones tributarias al nuevo partido, y este se abrió a una potencialidad que estaba latente en el pueblo y ante todo en la clase trabajadora. Se inició entonces la construcción del partido propiamente dicha, cuya génesis fue, por fortuna, la antítesis del sectarismo y de los métodos convencionales. Acudimos a las fábricas, a los talleres, a las aulas y a los campos, y establecimos ese diálogo con las masas, para que fueran ellas quienes se pronunciaran en un ejercicio democrático sui generis respecto a todos aquellos que consideraban tenían las cualidades y méritos
para integrar al nuevo partido, conceptuado como vanguardia, en tanto que expresión y síntesis de lo más avanzado de nuestra sociedad. Paralelamente, surgió en Cuba un movimiento de masas sin el cual no se pudiera comprender el protagonismo de todos los sectores de la población cubana que hicieron suyo el programa de la revolución. Mientras la burguesía criolla, casi sin excepción, una buena parte de la pequeña burguesía y no poco de los elementos lumpen que gravitan en la periferia de las capas explotadoras, abandonaron el país. Disculpen si digo algo bien sabido, pero no siempre se repara en el significado político del hecho de que en Cuba la burguesía, los terratenientes, una buena parte de la pequeña burguesía, no solo desaparecieron como clases sociales obligadas a proletarizarse, sino que se extinguieron físicamente, literalmente desaparecieron al irse de Cuba, y junto con ella se llevaron a sus más reconocidos ideólogos y alabarderos. Es decir, los dueños abandonaron el campo de batalla y se replegaron a la metrópoli, confiando en un rápido retorno, y allí se quedaron. Esto suprimió del contexto político ideológico al adversario natural. La confrontación se fue dando simultáneamente y en su fase más aguda, aunque fue relativamente breve, fue extraordinariamente violenta. Hubo momentos en que había bandas armadas en todo nuestro país. Las fuerzas de estas bandas estaban integradas en su inmensa mayoría por desclasados y por aquellos empleados y lacayos de los dueños o exmilitares que no habían logrado abandonar Cuba. A estas circunstancias en que se da la lucha de clases de manera muy intensa en los primeros años de la Revolución, habría que sumar algunos fenómenos de carácter histórico, tal vez peculiares de la historia de Cuba, que no pueden ignorarse para comprender las condiciones que propiciaron que la unidad de toda la fuerza revolucionaria, la unidad de la izquierda, cristalizara del modo que se logró en un partido único. Y es el hecho de que en Cuba jamás existió un partido socialista. En Cuba hubo un partido comunista, un partido marxista-leninista, pequeño, muy combativo, con ascendencia en una parte importante de la clase obrera, que tuvo en el momento del triunfo de la revolución un gesto verdaderamente meritorio, que hay que atribuírselo a su secretario general de entonces, el compañero Blas Roca, que fue que en el momento en que se produce el triunfo de la insurrección, ese partido se puso a disposición de la nueva jefatura que había surgido en el curso de la lucha, se subordinó a esa jefatura y aceptó la idea, formó parte de la elaboración de la idea de una fusión de todas las fuerzas revolucionarias. El resto de los partidos que existieron en la Cuba neocolonial eran apenas maquinarias para las elecciones, sin que en ningún caso representaran una corriente, una tendencia de opinión que tuviera realmente un significado, una presencia en el país. Ni siquiera la derecha en Cuba tuvo un partido, ideológicamente hablando, con esa presencia. De tal manera, a las peculiaridades del fenómeno histórico cubano en el proceso insurreccional propiamente dicho, hay que sumar, para poder comprender en qué circunstancias se da este proceso, estos antecedentes históricos que condicionaron y de cierto modo facilitaron este proceso de unidad revolucionaria. Al triunfo de la revolución, todos estos partidos se habían virtualmente autoliquidado durante los 7 años de tiranía. Y las tres fuerzas, representantes con matices de la izquierda revolucionaria, convergieron en el mismo programa y en la misma voluntad política que permitió esta unidad en torno, desde luego, al compañero Fidel. Hoy nosotros, en esta convocatoria que hemos planteado discutir con todo el pueblo y que es un anticipo de la agenda del Congreso,
llamamos a un examen del partido, a un análisis de su gestión, de su estructura, de sus métodos, de su manera de relacionarse con las masas. El partido de hoy, el Partido Comunista de Cuba de los años 90, es un partido que se perfila, se proyecta, no ya como un partido obrero, en el sentido tradicional o clásico de la palabra o de la concepción, sino como el partido de la nación cubana. Ningún sector social de nuestro país está excluido del partido. En días recientes, tal vez deba decir en meses recientes, y asociado con la visita del compañero Fidel aquí a Brasil, en la que tuvieron lugar algunas discusiones, o se le dio continuidad a algunas discusiones con sectores avanzados y progresistas de la Iglesia y del movimiento cristiano. Hemos estado discutiendo en Cuba, y forma parte del contenido del llamamiento, la urgencia de ponerle a fin a algunas formas de discriminación que aún se mantienen en nuestra sociedad. Hablamos de alguna forma de discriminación que aún no hemos logrado superar respecto a la mujer, y hablamos de la exclusión de las personas con fe religiosa de nuestro partido. Este es un problema actualmente en discusión en el país. Debo decirle a ustedes que la dirección tiene una posición clara, diáfana, que ha hecho además pública, favorable a esta decisión, y encontramos una gran resistencia, no ya en la militancia, sino incluso en la población. Avanzamos lentamente con esta concepción y tenemos que discutirla mucho, argumentar mucho. Yo personalmente me he empleado a fondo en estos últimos meses tratando de persuadir a mucha gente sencilla, laboriosa, trabajadores que no comprenden y les parece que no es acertada esta decisión, la decisión específica del ingreso en el partido. Todas las demás oportunidades, opciones, alternativas de participación en nuestra sociedad, en nuestra vida, la gente las comprende, pero ya este paso encontramos mucha resistencia y tendremos todavía que trabajar mucho para que sea algo comprendido y aceptado. Y nos movemos hacia el Congreso en un proceso de discusión muy profunda sobre esto. En esta proyección del partido como el partido de la nación cubana, que como ustedes pueden comprender está orgánicamente asociada a nuestra concepción de que el proyecto socialista en Cuba es exactamente el proyecto del pueblo cubano, y el destino del socialismo en Cuba es el destino de nuestro pueblo. Perfilamos claramente esta idea en el sentido de que nuestro partido no es ni pretendemos que sea un partido de masas. Nosotros seguimos defendiendo el concepto del partido como vanguardia. Como vanguardia en el caso nuestro, que ejercemos el gobierno, que ejercemos el poder, en el sentido de la composición, de la calidad de su militancia. Nosotros pensamos que un partido en el poder tiene que tener mucho cuidado, porque si no es riguroso en el ingreso a sus filas, si no establece condiciones severas, si no se preocupa porque efectivamente formen parte de él solo las personas más avanzadas de la sociedad, le abre un amplio cauce al oportunismo. Un modo también de evitar este fenómeno es no crear en nuestra sociedad situaciones en que para desempeñar responsabilidades, para ocupar determinados cargos, para ser promovido a uno u otro nivel, sea obligatorio, sea imprescindible el ser militante del partido. De manera que evitemos que venga alguien a hacer carrera dentro del partido para obtener promociones, ascensos en la vida social, en la vida laboral, en la vida institucional
en nuestro país. No obstante eso, somos un partido ya bastante numeroso. Tenemos cerca de 700.000 militantes, que si sumamos la militancia de la Juventud Comunista, constituyen más de 1.200.000, 1.250.000 personas. Forman parte entre nuestro partido y la militancia de la juventud. Este sistema de las organizaciones de masa surgido en los primeros años de la Revolución alcanzó su apogeo en la década del 70, abarca virtualmente a toda la población según los distintos sectores sociales y se halla también en este momento bajo una inquisitiva revisión y un análisis autocrítico, buscando despojarlo de todos los mecanismos formales o formalistas que en el curso del tiempo se puedan haber introducido, y de hecho se han introducido en su práctica. Y estamos, compañeros, abocados a un profundo análisis, una revisión a fondo de todo nuestro sistema del poder popular. Tal vez este sea el campo en que con mayor amplitud estamos requeridos de cambios. Nosotros establecimos el sistema del poder popular actual hace 13 años y desde entonces no hemos introducido ningún cambio. En el momento en que lo introducimos, tomamos en cuenta experiencias de países de Europa Oriental y en particular experiencias de la Unión Soviética, pero desechamos una buena parte de la concepción de esos países. Y desde el principio, por ejemplo, rechazamos como una aberración la idea del candidato único. Todo nuestro sistema de poder popular descansa en los delegados de circunscripción, que son elegidos, en primer lugar, promovidos como candidatos por los vecinos, nunca menos de 3, y en ocasiones 8 o 10. Varias veces Fidel se ha quejado de que siempre la circunscripción en la que él vota tiene que ir por lo menos 2 veces, porque en la primera vuelta nunca se obtiene la mayoría. Y esta es la base de nuestro poder popular. Estos candidatos que son propuestos en asambleas por los vecinos, por el pueblo, en su inmensa mayoría no son militantes del partido. Y no es requisito, no es condición, desde luego, para ser propuesto para delegado del poder popular, el ser militante del partido. Esta diferencia sustancial marca todo el resto del sistema del poder popular en nuestro país. No obstante, nosotros, a la luz de los resultados, a la luz de la experiencia, a la luz de las realidades, estamos muy inconformes con lo que hasta este momento en este orden hemos logrado. Y creemos que las ideas iniciales, las concepciones iniciales que animaron toda la idea del poder popular no han logrado un pleno desarrollo. Y que en algunos casos no hemos logrado escapar de rituales, de formalismos que han lastrado la concepción original y las expectativas que nosotros mismos nos hicimos respecto a qué podía significar el poder popular en materia de participación real, en materia de ejercicio democrático, en materia de control sobre la gestión del gobierno, en materia de que el gobierno se viera obligado a rendir cuentas ante los delegados. Y esta comprensión de hoy, les digo, abarca desde el delegado de circunscripción, que es el elemento de base del sistema, hasta nuestra Asamblea Nacional. Considerado en su conjunto, el sistema político que nosotros hemos desarrollado durante todos estos años, en las condiciones que ustedes conocen, sujeto hoy a esta revisión y a este perfeccionamiento, nosotros estamos convencidos que es capaz de darle respuesta a la necesidad de que exista en el seno de la sociedad diversidad de criterios, diversidad de alternativas, diversidad de puntos de vista, y que estos encuentren cauce, posibilidad de canalizarse, de manera que el protagonismo del pueblo esté institucionalmente garantizado.
nosotros creemos que este complejo de organizaciones, no me he referido a todas, puede darle respuesta a esta exigencia. Mientras, en las condiciones en que se desarrolla la revolución y en la coyuntura en que nosotros nos encontramos y en la perspectiva que nosotros podemos avisorar, en Cuba no hay espacio para una concepción tradicional, convencional o clásica de pluripartidismo, porque nosotros en Cuba no hay espacio para un partido que exprese los intereses de Estados Unidos. Es decir, en el seno de nuestro partido, en el seno de nuestras instituciones, en el seno de nuestras organizaciones, hay y debe haber y puede haber cada vez más todas las posibilidades de expresión de corrientes, alternativas, criterios en relación al proyecto socialista que nosotros llevamos adelante con el apoyo incuestionable de la inmensa mayoría de la población. Otra opción, una opción que abre espacio a un partido político que exprese los intereses del imperialismo norteamericano en Cuba, esa opción no la tenemos. Y nosotros esto lo decimos de manera absolutamente abierta y franca y no andamos disimulando este concepto con ningún eufemismo. Nosotros creemos que para perfeccionar el socialismo hay que tener socialismo, que para perfeccionar la revolución hay que tener una revolución, que para que nuestro Estado obrero, campesino, revolucionario sea más eficiente, hay que preservar ese Estado. Y tenemos una experiencia de cómo preservarlo. Después de 3 decenios enfrentando todos los peligros y todos los riesgos. Y sobre todo tenemos conciencia de cómo no exponerlo, Y es en esas condiciones en que nos movemos ahora a esta nueva ocasión en que vamos a valorar todo nuestro trabajo. El Congreso está previsto para el segundo trimestre del año que viene, pero de hecho ya estamos inmersos en ese esfuerzo, en este debate que está teniendo lugar. Puedo decirle que personalmente he participado en un número alto de reuniones, de asambleas, de encuentros. Me he sorprendido muchas veces de las cosas que la gente ve, dice, piensa. Estamos todos muy alentados por el espíritu, el clima abierto, de franqueza, con que la gente está planteando sus criterios, sus opiniones, y percibimos que vamos a salir fortalecidos de esta prueba, aleccionados por las masas, que en más de un aspecto nos están llamando la atención, y aún más vinculados al pueblo, respecto al cual nuestra dirección ha mantenido y mantiene unos vínculos estrechos, que creo que, entre otros fundamentos, está el hecho de que en Cuba ni hay dachas, ni hay tiendas especiales, ni nuestros dirigentes gozan de ningún tipo de privilegio, ni se ha creado ninguna casta de dirigentes, y nosotros vivimos en el mismo latido y en la misma raíz de la gente en Cuba. Esto a manera de introducción. Propongo ahora lo siguiente. Esto para mi conveniencia. A mí me gustaría escuchar un grupo de preguntas primero y después tratar de responderlas hilvanando los distintos temas. Por lo tanto, le cedo la palabra